Hola a todos. Bienvenidos a Biblia en Movimiento, donde exploramos las historias que han marcado la fe a lo largo del tiempo. Hoy descubriremos la vida de Esther, una joven que pasó de ser desconocida a reina, y cuya valentía fue clave para salvar a su pueblo. Acompáñenme a conocer cómo Dios, aún en silencio, preparó cada detalle para cumplir su propósito. En los días de Asuero, aquel rey poderoso que gobernaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, se extendía un imperio como jamás se había visto. Sus palacios brillaban con columnas de mármol blanco, tapices púrpura y oro reluciente. Los corredores estaban adornados con piedras preciosas, y los jardines del rey parecían un fragmento del Edén en la tierra. Era el tercer año de su reinado. Y Asuero decidió mostrar la grandeza de su reino y el esplendor de su gloria. Durante 180 días, príncipes, nobles y gobernadores de todas las provincias se reunieron para ver el poder del imperio persa. Allí estaban los ejércitos de Media y de Persia, los capitanes, los generales y los más grandes hombres de la tierra. El vino corría como ríos, las copas de oro eran todas distintas y el lujo no tenía límites, y cuando terminó aquella gran exhibición, el rey ofreció otro banquete, de 7 días, en los jardines de su palacio real en Susa. Todos los hombres de la ciudad fueron invitados, desde el más poderoso hasta el más humilde. Había camas de oro y plata, cortinas blancas y azules colgaban de argollas de plata, y el pavimento brillaba con mármol, alabastro y ónice. Mientras tanto, la reina Vasti también hacía banquete para las mujeres del palacio. Ella era reconocida por su belleza, y su presencia infundía respeto. Al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, ordenó traer a la reina Vasti ante su presencia, con la corona real sobre su cabeza, para mostrar su hermosura a todos los pueblos y príncipes. Porque era de una belleza extraordinaria. Pero algo sucedió que nadie esperaba. La reina Vasti, desafiando la voz del rey y las costumbres del imperio, rehusó venir. La sala quedó en silencio. Los oficiales se miraron entre sí, incrédulos. Jamás una reina había rechazado una orden real en presencia de tantos príncipes y gobernadores. El rostro del rey se encendió de ira, su orgullo fue herido delante de todos los hombres. El rey, ardiendo en furor, consultó con sus sabios, conocedores de la ley y la justicia del reino. Ellos dijeron, no solo contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos. Porque el hecho de la reina se sabrá en todo el imperio, y las mujeres menospreciarán a sus maridos diciendo, el rey Asuero mandó traer a la reina Vasti, y ella no vino. El consejo fue claro, Vasti debía ser destituida, y otra reina, más digna que ella, debía ocupar su lugar. Así se preservaría la autoridad del rey y se daría ejemplo a todas las naciones. El decreto fue escrito en las leyes de Persia y de Media, y no pudo ser revocado. La reina Vasti nunca más podría presentarse delante del rey. Y así terminó el reinado de Vasti, una reina que osó desafiar al monarca más poderoso de la tierra. Pero, aunque los príncipes y el rey pensaban que la historia había terminado allí, los cielos ya estaban escribiendo un nuevo capítulo. Porque en el plan de Dios, una joven judía, huérfana y desconocida, estaba destinada a ocupar ese trono, y con ello cambiar el destino de naciones enteras. El eco de la destitución de la reina Vasti se extendió como un rumor por todo el imperio. En cada provincia se hablaba de la osadía de la reina y de la firme decisión del rey Asuero. Sin embargo, cuando la furia del rey se calmó y la soledad llenó los pasillos de mármol del palacio, el Consejo Real buscó una solución. Dijeron los príncipes, Rey poderoso, que se busquen jóvenes vírgenes y de hermosa presencia en todas las provincias de tu reino. Que sean reunidas en la casa de las mujeres en Susa, bajo el cuidado de Hegai, eunuco del rey, guardián de las doncellas. Que reciban un tiempo de preparación y belleza, y la que agrade a tus ojos, reine en lugar de Vasti. El consejo agradó al rey, y se envió un decreto a todas las tierras, las jóvenes más hermosas del imperio debían ser llevadas al palacio real.
Así comenzó una búsqueda sin precedentes. En aldeas, ciudades y palacios, mensajeros reales buscaban a las hijas de nobles y plebeyos, desde la India hasta Etiopía. En medio de aquella multitud, una historia distinta comenzó a florecer. En la ciudadela de Susa vivía un hombre llamado Mardoqueo, judío, descendiente de los cautivos llevados desde Jerusalén. Era un hombre íntegro, que servía fielmente en las puertas del palacio. Había criado a su sobrina huérfana, Hadasá, a quien todos llamaban Esther. Ella no era conocida por su linaje, ni por riquezas, ni por grandeza alguna. Pero su gracia, su nobleza y su belleza natural eran dones que brillaban sin necesidad de adornos. Cuando el decreto alcanzó Susa, Esther fue llevada junto con las demás doncellas al palacio real. Aunque era una más entre cientos, la mano de Dios ya la había señalado. El encargado de las mujeres era Hegai, un hombre experimentado en conocer la verdadera belleza y el carácter de cada joven. Desde el primer instante que vio a Esther, halló gracia en sus ojos. Le asignó cuidados especiales, raciones selectas, y le dio 7 doncellas escogidas para servirla. La trasladó al mejor lugar de la casa de las mujeres. Durante 12 meses se preparaban las doncellas para ser presentadas al rey, 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes y ungüentos de mujeres. Cada una podía pedir cuanto quisiera para adornarse antes de entrar en presencia del rey. Pero cuando llegó el turno de Esther, ella no pidió nada, excepto lo que Hegai le aconsejó. Su humildad la distinguió de las demás. No buscaba brillar con artificios, pues su luz era interior. Y cada vez que alguien la veía, hallaba gracia en sus ojos. Finalmente, llegó el día en que Esther debía entrar en la cámara real. La tensión se palpaba, cientos de doncellas habían pasado antes y cada una soñaba con ser la escogida. El rey esperaba sentado en su trono de oro, rodeado de esplendor, pero con un vacío en su corazón. Cuando Esther entró, el silencio dominó la sala. No llevaba ostentosos adornos, ni joyas deslumbrantes. Su belleza era sencilla, pura, y sus ojos irradiaban paz. Asuero la miró, y en ese instante, entre todas las mujeres de su imperio, su corazón fue cautivado. El rey la amó más que a todas, y halló gracia y benevolencia en sus ojos más que en las demás doncellas. Entonces, colocó sobre su cabeza la corona real, y la proclamó reina de Persia en lugar de Basti. La ciudad de Susa se llenó de júbilo. El rey ofreció un gran banquete en honor de Esther, extendió favores a las provincias y otorgó regalos reales. Pero pocos sabían el secreto: la nueva reina era hija de un pueblo cautivo, una extranjera escondida en la multitud, y su ascenso al trono no era casualidad. Era el inicio de un plan divino, invisible para los hombres, pero escrito en los cielos. El palacio de Susa era como una ciudad dentro de otra ciudad. Sus murallas se alzaban altas, sus puertas de bronce se abrían y cerraban día y noche, y en sus corredores desfilaban guardias, mensajeros, sirvientes y consejeros. En ese ambiente de esplendor, donde cada detalle hablaba de riqueza y poder, la nueva reina Esther aprendía a vivir bajo el peso de la corona. Sus días se llenaban de protocolos, banquetes y reuniones con doncellas de todo el imperio, pero su corazón permanecía humilde, recordando los consejos de Mardoqueo, quien le había dicho que no revelara su origen ni su pueblo. La joven huérfana que había sido levantada al trono sabía que, aunque era reina, seguía siendo hija de un pueblo cautivo. En aquel mismo tiempo, Mardoqueo, que había criado a Esther como a su propia hija, fue designado a servir en una de las puertas del palacio real. Desde allí observaba con mirada atenta los movimientos de la corte, los cambios de turno de los guardias y las conversaciones que muchas veces pasaban inadvertidas para otros. Era un hombre sabio, acostumbrado a escuchar más de lo que hablaba, y su lealtad hacia Esther lo mantenía alerta, pues aunque nadie sabía del vínculo entre ellos, Mardoqueo nunca dejó de velar por ella, incluso desde la distancia. Fue precisamente en ese lugar, en la puerta del palacio, donde un día descubrió algo que heló su sangre. 12 eunucos del rey, Bigtán y Teres, encargados de custodiar la entrada, hablaban en voz baja con tono conspirador. Sus palabras eran duras, cargadas de ira, y su plan, oscuro y letal.
Mardoqueo comprendió con horror que tramaban atentar contra la vida del rey Asuero. Aquellos hombres, ofendidos quizás por alguna orden real o consumidos por la envidia, habían decidido vengarse con traición. Nadie más parecía escucharlos, pero Mardoqueo supo de inmediato que no podía guardar silencio. El destino del reino y la seguridad del trono estaban en juego. Con rapidez, buscó una manera de comunicar lo descubierto a Ester. A través de mensajeros de confianza, hizo llegar el mensaje a la reina, relatándose el complot en detalle. Ester, al recibir aquellas palabras, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre ella. Era la reina, y como tal debía presentarse ante el rey con verdad y determinación. No dudó en hacerlo, sino que fue a Asuero y le habló con respeto, diciendo: «Mi señor, hay un complot contra tu vida, y Mardoqueo, el hombre que guarda la puerta, lo ha descubierto». El rostro del rey se endureció en el acto. La ira se mezcló con una fría determinación. Mandó investigar con urgencia, y los guardias, tras vigilar y examinar, confirmaron la traición. El complot era real, y Bigtan y Teres fueron apresados. No hubo misericordia para ellos. Por orden del rey fueron juzgados, condenados y ejecutados públicamente, como advertencia a todo aquel que se atreviera a levantar su mano contra el trono de Persia. El acontecimiento fue registrado en el libro de las crónicas, en presencia del rey, donde quedaron escritos los hechos y el nombre de Mardoqueo como aquel que había salvado la vida de Asuero. Sin embargo, y de manera misteriosa, no hubo recompensa inmediata, ningún honor fue dado al judío que había revelado el complot. Para cualquiera, aquello pudo parecer una injusticia, un olvido del destino. Pero lo que los hombres olvidan, Dios nunca lo olvida. Esa memoria escrita en un libro sellado sería, en el tiempo señalado, el instrumento que cambiaría por completo el rumbo de la historia. Ester, por su parte, siguió guardando silencio acerca de su linaje. Nadie en el palacio sabía que la mujer que ahora portaba la corona era judía. Caminaba con gracia entre tapices bordados, columnas de mármol y fuentes adornadas con flores exóticas, pero en su interior llevaba consigo un secreto que, de ser revelado antes de tiempo, podría haberla puesto en peligro. Su obediencia a Mardoqueo, su prudencia y su serenidad la mantenían en el centro del plan que Dios estaba preparando. Mientras tanto, la vida en el imperio continuaba. Banquetes, consejos, celebraciones y decretos marcaban el pulso de la corte. El rey, fortalecido en su poder, volvía a exhibir el esplendor de su reino. Los príncipes y capitanes lo rodeaban, y cada rincón del palacio brillaba como si fuera un reflejo del sol. Pero tras esa aparente calma, algo comenzaba a gestarse en las sombras. El peligro no había desaparecido con la ejecución de los conspiradores. Al contrario, nuevos enemigos se levantaban, enemigos más astutos y ambiciosos. Entre los príncipes del reino emergía la figura de un hombre llamado Amán, descendiente de los agageos, cuya ambición no conocía límites. Su ascenso aún no había alcanzado la cima, pero su sombra ya se extendía por los pasillos del palacio. Aunque aún no había mostrado toda su crueldad, los cielos ya sabían que aquel hombre sería el instrumento de una prueba amarga para Ester, para Mardoqueo y para todo el pueblo judío. Así terminaba aquella jornada. Mardoqueo había salvado la vida del rey, Ester había confirmado su lugar en el trono, y los eunucos conspiradores habían sido ejecutados. A los ojos de los hombres, la amenaza había pasado. Pero a los ojos de Dios, la historia apenas comenzaba. Los engranajes del destino giraban lentamente, preparando el escenario para una batalla mucho mayor, una batalla que no se libraría solo con espadas ni decretos, sino con fe, valor y sacrificio. El ambiente en Susa, la capital del imperio persa, estaba cargado de incertidumbre. Los decretos de Amán, aquel hombre que había alcanzado tanto poder junto al rey Asuero, aún resonaban en los oídos del pueblo. Había una fecha establecida en la que los enemigos de los judíos podrían alzarse contra ellos para destruirlos. El temor era real, pero en medio de esa tensión, algo poderoso estaba comenzando a suceder. El rey Asuero, tras descubrir la traición escondida en el corazón de Amán, tomó una decisión drástica.
El hombre que había conspirado contra Mardoqueo y contra todo el pueblo judío fue desenmascarado. La reina Ester, con valentía y sabiduría, había revelado la verdad en el momento justo, y el rey, furioso, ordenó que Amán recibiera el mismo destino que él había preparado para otros. Aquella horca que estaba destinada para Mardoqueo se convirtió en el fin del perverso Amán. El enemigo principal había caído, pero la historia aún no terminaba, porque el decreto de muerte ya había sido firmado y, en las leyes de Persia, lo escrito por el rey no podía ser revocado. Era como una sombra que seguía extendiéndose sobre los judíos. Mardoqueo, quien antes había estado en las puertas del palacio, ahora ocupaba el lugar de honor que antes pertenecía a Amán. El rey le entregó el anillo real, símbolo de autoridad, y con ello Mardoqueo se convirtió en un hombre de gran influencia en el reino. Ester y Mardoqueo sabían que había que actuar rápido. No bastaba con haber vencido a Amán, el pueblo seguía en peligro. Fue entonces cuando Ester volvió a presentarse ante el rey, una vez más arriesgando su vida al entrar en su presencia sin ser llamada. Con humildad y determinación, se inclinó ante él y suplicó por su pueblo. Sus palabras fueron cargadas de emoción, pedía que la sentencia de muerte fuera revertida. El rey Asuero escuchó y, aunque no podía anular lo que había sido escrito, autorizó a Ester y Mardoqueo para redactar un nuevo decreto. Ese nuevo edicto daba a los judíos el derecho de defenderse, de organizarse, de enfrentar a cualquiera que intentara destruirlos y de asegurarse de que la masacre planeada no se cumpliera. Los mensajeros fueron enviados apresuradamente en caballos veloces a todas las provincias del imperio, desde la India hasta Etiopía, para proclamar esta nueva noticia. Donde antes había llanto y lamento, ahora comenzó a haber esperanza. El decreto cambió el panorama, y los judíos se prepararon con valentía. La llegada de este nuevo anuncio fue celebrada en cada ciudad y aldea, en cada rincón donde vivía un hijo de Israel. En medio de pueblos extranjeros, los judíos se llenaron de valor porque sabían que Dios había abierto una puerta de salvación a través de Ester y Mardoqueo. La tensión creció conforme se acercaba la fecha señalada en el antiguo decreto. Era un día que había sido marcado para destrucción, pero que ahora se transformaría en un día de defensa y victoria. Cuando ese día finalmente llegó, los enemigos de los judíos se levantaron contra ellos. Pero algo sorprendente sucedió, el temor de Dios cayó sobre las naciones, y muchos gobernadores, capitanes y oficiales del rey apoyaron a los judíos porque comprendieron que el favor del rey estaba con ellos. Los que habían planeado su destrucción fueron derrotados, y los judíos, lejos de ser exterminados, salieron en victoria. En la capital, Susa, la lucha fue intensa, pero allí también prevalecieron. Se cuenta que en Susa murieron 500 hombres que se levantaron contra los judíos, y entre ellos 10 hijos de Amán, quienes siguieron el camino de su padre en la maldad. Aquella familia que había maquinado la ruina de los inocentes fue borrada del mapa de la historia. El triunfo fue grande y las noticias se extendieron por todo el imperio. Lo que parecía un día destinado a la tragedia se convirtió en un día de celebración. El pueblo judío se alegró con banquetes, con fiestas y con gozo, porque habían visto la mano de Dios cuidándolos una vez más en una tierra extraña. Lo que el enemigo había planeado para mal, Dios lo había transformado en bien. Y aquel día quedó marcado para siempre. Desde entonces, los judíos establecieron una conmemoración anual, el día de Purim, recordando cómo el Señor les dio victoria sobre la conspiración de sus enemigos. Cada año, generación tras generación, Purim sería celebrado con alegría, como un recordatorio de que Dios guarda a su pueblo y que su salvación nunca falla. Ester, aquella joven que alguna vez fue una muchacha huérfana, se convirtió en una reina que arriesgó todo por amor a su pueblo. Los judíos de todas las provincias se unieron para celebrar, no solo con banquetes y festines, sino con el compromiso de transmitir este acontecimiento a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Cómo olvidar la mano de Dios obrando de manera tan visible? Ester y Mardoqueo escribieron cartas oficiales para que la costumbre de Purim quedara establecida en todo el imperio, de modo que nadie pudiera ignorar ni pasar por alto lo que había sucedido. Así, año tras año, este día se convirtió en una fecha de reunión, de gratitud y de memoria viva. Mardoqueo,
aquel hombre que había sido desechado por el orgullo de Amán, ahora fue honrado en gran manera. El texto bíblico dice que fue engrandecido y tuvo autoridad en todo el reino, y que era grande entre los judíos, amado por sus hermanos y buscador del bienestar de su pueblo. ¿No es asombroso cómo Dios puede cambiar la historia en cuestión de días? El que un día estaba sentado en la puerta del palacio, ignorado y despreciado, al siguiente se convirtió en la segunda persona más influyente del imperio persa. Esther, por su parte, continuó siendo reina, pero no solo como símbolo de belleza o de poder humano, sino como ejemplo eterno de valentía y obediencia. ¿Acaso no es impresionante cómo una joven huérfana, que parecía no tener futuro ni influencia, se convirtió en instrumento de salvación para toda una nación? Su vida nos recuerda que el valor no depende de nuestra posición social ni de lo que otros piensen de nosotros, sino de nuestra disposición a actuar cuando llega el momento señalado. Y aquí surge la gran pregunta para nosotros: ¿qué hubiéramos hecho en el lugar de Esther? ¿Habríamos callado, temiendo perder lo poco que tenemos, o nos habríamos levantado confiando en que Dios nos llamó para un tiempo como este? Esa es la frase que aún resuena a lo largo de los siglos, como un eco que nos confronta y nos inspira. Porque la historia de Esther no solo fue escrita para Israel, sino para todos los que enfrentan momentos de decisión, esos instantes en que el miedo puede paralizarte, pero la fe puede impulsarte a cambiar el curso de la historia. El eco de los acontecimientos recientes seguía recorriendo los pasillos del palacio de Susa y las calles polvorientas de las provincias más lejanas del imperio. Las cartas de Esther y de Mardoqueo habían llegado a cada rincón, recordando al pueblo judío que la fecha de Purim no sería jamás olvidada. En cada hogar se encendían lámparas, se preparaban mesas con alimentos y se contaban historias de cómo Dios había revertido lo que parecía un destino sellado. Era un tiempo de alivio, pero también de profunda reflexión. Mardoqueo, ahora revestido con ropas de púrpura y lino fino, caminaba con la serenidad de un hombre que había visto la fidelidad de Dios en lo imposible. Sus pasos, que antes se dirigían hacia la puerta del palacio como un siervo ignorado, ahora lo llevaban por los pasillos de la realeza como un consejero honrado. Sin embargo, su mirada no se apartaba del pueblo que tanto amaba. Él sabía que el poder y el reconocimiento no eran el fin de la historia, sino el medio para proteger a los suyos y asegurar que el nombre de su Dios fuera recordado en generaciones futuras. En las aldeas más pequeñas, los niños escuchaban a sus padres relatar cómo Amán había planeado su ruina y cómo, en un giro sorprendente, todo cambió. Los pequeños abrían los ojos de asombro al escuchar el nombre de Esther, la reina que había arriesgado su vida, y se reían con alegría cuando escuchaban que el orgulloso Amán terminó colgado en la horca que él mismo había levantado para otro. En esas narraciones, los corazones jóvenes aprendían que la justicia de Dios puede tardar, pero siempre llega a tiempo, y que la valentía de uno puede salvar a muchos. Mientras tanto, en el corazón del imperio, Esther reflexionaba en silencio. Su vida había cambiado de manera radical. De una joven huérfana, criada bajo el cuidado de su primo, a reina de Persia, intercesora y salvadora de su pueblo. Aunque rodeada de lujos, ella no olvidaba de dónde venía ni a quién servía. Sus noches estaban marcadas por oraciones, por recuerdos de los ayunos y por la certeza de que había sido puesta en aquel lugar con un propósito divino. ¿Cuántas veces se habría preguntado por qué le tocó vivir aquel destino? ¿Cuántas veces habría sentido miedo o inseguridad? Y, sin embargo, ahora podía mirar atrás y reconocer que cada paso, cada silencio, cada palabra, había sido guiada por la mano invisible de Dios. La grandeza de lo que había ocurrido no podía medirse solo en victorias militares o en banquetes de celebración. Había algo más profundo, un despertar de fe, una reafirmación de identidad. Los judíos, dispersos entre las naciones, habían recordado que no estaban solos, que su Dios estaba atento, que aún en una tierra extranjera, su pacto seguía firme. En los corazones de muchos volvió la confianza, y los ancianos, con lágrimas en los ojos, reconocieron que la historia de sus padres aún seguía viva,
que las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob no habían quedado en el olvido. Pero no todo era paz. El recuerdo de los enemigos derrotados aún pesaba en el ambiente. En algunos rincones del imperio, los opositores de los judíos no habían quedado completamente en silencio. Había murmullos, resentimientos escondidos, deseos de venganza que aguardaban la oportunidad de levantarse. El pueblo debía permanecer vigilante, porque aunque el decreto les había dado derecho a defenderse, la historia enseñaba que el odio contra ellos no se apagaba fácilmente. Mardoqueo lo sabía. Por eso trabajaba con sabiduría en los asuntos del reino, buscando que la paz se extendiera, pero al mismo tiempo cuidando que los judíos se mantuvieran unidos. Su liderazgo no era de imposición, sino de ejemplo, y su influencia crecía no solo entre su pueblo, sino también entre los pueblos vecinos que comenzaban a respetar la fe y la determinación de los hijos de Israel. En las noches de Purim, cuando el bullicio de la celebración llenaba las calles, había momentos en que la reina se retiraba a sus aposentos y contemplaba el cielo estrellado. Allí, bajo el manto oscuro de la noche, pensaba en lo frágil que puede ser la vida y en lo rápido que cambian los tiempos. Recordaba el silencio de los ayunos, la tensión de aquellos banquetes donde el destino de su pueblo pendía de un hilo, y el instante en que reveló su identidad al rey, arriesgándolo todo. A veces se preguntaba, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiese hablado? ¿Qué habría pasado si el temor la hubiese vencido? La respuesta era clara: el pueblo habría sido destruido. Y ese pensamiento llenaba su corazón de humildad y gratitud, porque comprendía que su valor no había venido de sí misma, sino del Dios que le dio fuerza en el momento justo. El eco de aquella salvación se extendió más allá de las fronteras del imperio. Comerciantes y viajeros llevaron la noticia a tierras lejanas, y muchos extranjeros escucharon acerca de la reina judía que había salvado a su pueblo. Algunos se maravillaban, otros se burlaban, pero nadie podía negar que algo fuera de lo común había sucedido en Persia. El nombre de Esther comenzaba a convertirse en un símbolo, y los rumores acerca de un Dios que defendía a los suyos se propagaban como fuego en la llanura. En cada generación, el pueblo contaba y volvería a contar la historia, porque sabían que había lecciones que no podían perderse. La importancia de la valentía, la certeza de que la justicia prevalece y la convicción de que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando parece oculto. Pero la vida en el imperio seguía, y con ella nuevos desafíos, nuevas intrigas en la corte, nuevas tensiones en las provincias. El esplendor del reino persa seguía brillando con toda su fuerza. Los mercados de Susa estaban repletos de voces, de colores, de aromas de especias y perfumes traídos desde las más lejanas provincias. El palacio, adornado con columnas majestuosas y tapices finos, parecía un símbolo de estabilidad. Pero detrás de aquella imagen de grandeza aún latía la memoria de los días oscuros en que el pueblo judío estuvo a punto de ser exterminado. Esther, aunque mantenía la dignidad de reina, no podía apartar de su mente el peso de lo que había sucedido. Ella sabía que la salvación de su pueblo había sido un milagro, pero también comprendía que la amenaza podía regresar en cualquier momento, porque el odio contra Israel rara vez desaparecía por completo. Mardoqueo, elevado ahora al más alto rango bajo el rey, trabajaba incansablemente para asegurar la paz. Sus responsabilidades lo llevaban a recorrer los archivos reales, a enviar emisarios a provincias lejanas y a escuchar las necesidades de un pueblo diverso, compuesto por decenas de naciones y culturas. Y, sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, su corazón se volvía hacia el recuerdo de aquellos días en los que la oración y el ayuno fueron su única arma. Ese recuerdo lo mantenía humilde, porque sabía que no era su poder lo que había cambiado la historia, sino la intervención del Dios eterno. Pero no todos estaban conformes. Entre los nobles persas aún había quienes resentían la caída de Amán y de su linaje. Sus hijos habían sido ejecutados. Y aunque muchos callaban por temor al rey, en sus corazones ardía un deseo de venganza. En los corredores más oscuros del palacio, se escuchaban murmullos, conversaciones a media voz,
intrigas que se tejían como telarañas invisibles. Algunos se preguntaban si era justo que un hombre judío, Mardoqueo, tuviera tanto poder en la corte persa. Otros se preguntaban si la reina Ester, aun con su gracia y sabiduría, no estaría inclinando demasiado al rey hacia los intereses de su pueblo. Mientras tanto, la celebración de Purim comenzaba a expandirse con más fuerza. Ya no era solo un día de memoria, sino una fiesta llena de canto, de alegría, de comidas compartidas y regalos entre vecinos. Sin embargo, esa misma celebración que fortalecía la fe de los judíos despertaba celos en quienes no comprendían su significado. ¿Cómo podía un pueblo extranjero, disperso entre tantas provincias, tener una identidad tan firme y una esperanza tan viva? Para algunos, esa fortaleza era motivo de admiración, pero para otros, una amenaza. Ester continuaba cumpliendo con sus deberes como reina, atendiendo a las audiencias, escuchando a los enviados de las naciones, organizando banquetes reales junto a Asuero. Sin embargo, en lo íntimo, guardaba un profundo sentido de responsabilidad. Había aprendido que la vida podía cambiar en un solo día, que la seguridad del palacio podía volverse en incertidumbre con tan solo un decreto. Y aunque ahora el pueblo disfrutaba de paz, ella presentía que la historia aún no estaba terminada. El corazón humano es voluble, y las intrigas podían surgir de la noche a la mañana. La tensión, aunque silenciosa, seguía presente en los aires de Susa. Los aliados del rey miraban con atención los movimientos de Mardoqueo, mientras algunos oficiales murmuraban sobre su creciente poder. Los judíos, aunque agradecidos y fortalecidos, sabían que debían permanecer vigilantes. Había sido decretado un día de defensa, pero ¿qué impediría que otro decreto naciera en el futuro? ¿Qué pasaría si otro Amán se levantaba, con la misma astucia y el mismo odio? Así, la historia de Ester y Mardoqueo continuaba escribiéndose, no con la tranquilidad de un desenlace definitivo, sino con la certeza de que nuevas pruebas, nuevas victorias y nuevas amenazas podrían estar aguardando en el horizonte. Había llegado el momento decisivo. El silencio de la corte persa se mezclaba con el murmullo de intrigas ocultas, y en medio de aquel ambiente cargado de tensión, se levantaba la figura de una mujer que parecía frágil, pero cuyo corazón ardía con la fuerza de 1000 llamas. Ester, la reina que había ocultado su origen durante tanto tiempo, sabía que ya no podía callar más. La sentencia de muerte contra su pueblo había sido decretada, y cada día que pasaba acercaba más la sombra del exterminio. No había marcha atrás. El destino de miles de hombres, mujeres y niños dependía de una sola voz, de una sola decisión, de un solo acto de valentía. Esa voz era la suya. Al entrar en la sala del banquete, Ester se detuvo un instante. Sus ojos recorrieron los muros adornados con tapices dorados y columnas majestuosas, símbolos del poder de un imperio que parecía inconmovible. El rey Asuero, sentado en su trono, brillaba con toda la pompa de la realeza, mientras que a su lado, el rostro de Amán destilaba soberbia y crueldad. Todo estaba preparado para el banquete, pero lo que ninguno de ellos sabía era que aquella sería la escena donde la verdad sería revelada, y donde el orgullo del hombre más poderoso después del rey se derrumbaría para siempre. Ester avanzó con paso firme. Sus vestidos reales resplandecían bajo las lámparas, pero más que la seda y las joyas, lo que realmente iluminaba la estancia era la determinación de su espíritu. Había ayunado, había orado, había puesto su confianza en el Dios de Israel, y ahora, frente al peligro más grande de su vida, su alma estaba revestida con un coraje que no podía ser quebrantado. El rey levantó su copa, sonrió, y le preguntó por segunda vez: «¿Cuál es tu petición, reina Ester? Aunque sea la mitad de mi reino, te será concedida». El aire se detuvo. Los ojos de todos se posaron sobre ella. Era el instante que había esperado, el momento para revelar lo que había guardado en silencio. Con voz clara, Ester habló:
oh rey. Si he hallado gracia ante ti, y si es tu voluntad, te ruego que me sea concedida la vida, y también la vida de mi pueblo, porque hemos sido vendidos, para ser destruidos, para perecer y ser aniquilados. Yo y mi gente estamos sentenciados a la muerte. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. El rostro del rey se oscureció de ira y confusión. Levantándose de su trono, preguntó con un rugido que estremeció los muros: ¿Quién es? ¿Y dónde está aquel que ha llenado su corazón para obrar así? Ester señaló, sin temblar, sin apartar sus ojos de la verdad. Con firmeza declaró: el adversario y enemigo es este malvado Amán. El silencio se transformó en un grito ahogado de incredulidad. Amán, el hombre que se había jactado de su poder, palideció como quien ve su final acercarse. Sus rodillas temblaron. Su orgullo se desmoronó como castillo de arena frente a la ola. El rey, furioso, se levantó y salió al jardín, dominado por la ira y la traición que acababa de descubrir. Amán, desesperado, se arrojó ante Ester. Su arrogancia de días pasados desapareció, y ahora se encontraba reducido a un hombre que suplicaba por su vida. Pero su súplica no era escuchada por el cielo, porque quien siembra odio cosecha destrucción. Mientras se postraba ante la reina, rogando clemencia, el rey regresó al salón, y al verlo caer sobre el lecho donde Ester se reclinaba, su furia ardió aún más. ¿Acaso también intentará forzar a la reina en mi propia casa?, gritó. Y antes de que sus palabras se apagaran, los eunucos cubrieron el rostro de Amán, señal de que su hora había llegado. Uno de los eunucos habló: «Oh rey, he aquí la horca que Amán mandó levantar para Mardoqueo, aquel hombre que salvó tu vida. Está en su propia casa, de 50 codos de altura». Y el rey respondió con voz de juicio: «¡Colgadlo en ella!». Así terminó la soberbia del enemigo de Israel. Amán, el hombre que había conspirado contra el pueblo de Dios, cayó en la misma trampa que él mismo había tendido. Y Ester, con su valentía, se convirtió en instrumento de salvación. Pero la batalla no había terminado. Aunque Amán había muerto, el decreto de muerte aún seguía en pie. La ley de los medos y persas no podía ser revocada. Era como una espada colgando sobre la cabeza del pueblo. Una nube de incertidumbre permanecía en el aire, y los judíos aún estaban en peligro. Ester sabía que no podía detenerse ahora. La misión aún no había acabado. Con el mismo valor que la llevó a desenmascarar a Amán, Ester se presentó nuevamente ante el rey. Cayó a sus pies y lloró amargamente, rogándole que anulara el plan del enemigo, que librara a su pueblo del desastre inminente. Y el rey, extendiendo su cetro de oro, le concedió favor una vez más. Le permitió a Ester y a Mardoqueo escribir un nuevo decreto en nombre del rey, para que los judíos pudieran defenderse en el día señalado. Entonces, Mardoqueo fue vestido con vestiduras reales de azul y blanco, y salió del palacio con una corona de oro sobre su cabeza. Y la ciudad de Susa se llenó de júbilo. Donde antes había luto, ahora había esperanza. Donde antes había temor, ahora había gozo. El pueblo judío celebraba porque Dios había cambiado su suerte en un solo día. Ester, aquella joven que había sido llevada como huérfana a la tierra extranjera, se había transformado en un faro de valentía. No confió en su belleza, ni en la riqueza de la corte, sino en la fe que la sostuvo en medio del peligro. Ella fue el instrumento escogido para demostrar que, aun en los reinos de los hombres, el poder del Dios eterno prevalece. El eco de la justicia aún resonaba en los muros de palacio. La sombra de Amán había sido arrancada de raíz, y su caída se convirtió en un recordatorio de que la soberbia siempre encuentra su propio fin. Sin embargo, aunque la horca del enemigo se había erigido como símbolo de juicio, la amenaza contra el pueblo no había desaparecido. El decreto seguía escrito, grabado con la autoridad de la ley persa, imposible de ser anulado.
Era como una espada que, aunque levantada contra ellos, todavía esperaba el día para descender. Ester lo sabía. Aquella noche, mientras el palacio dormía bajo el resplandor de las lámparas y el murmullo lejano de la ciudad, la reina no pudo cerrar los ojos. En su corazón ardía el peso de miles de vidas. Su pueblo aún estaba marcado por la condena. El día señalado se acercaba, y el temor podía sentirse en cada rincón de las comunidades judías del imperio. Hombres, mujeres y niños aguardaban, sabiendo que los enemigos estaban listos para levantar sus manos contra ellos. En medio de la oscuridad, Ester recordó las palabras de su primo Mardoqueo. «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esas palabras volvieron a sonar como trompetas en su espíritu. Ella no había llegado hasta ahí por casualidad. Todo en su vida había sido guiado para este momento. La corona en su cabeza no era un adorno de gloria, sino un peso de responsabilidad. Y aunque había enfrentado el riesgo de la muerte al presentarse ante el rey, ahora debía ir más allá. Al amanecer, Ester volvió a colocarse sus vestiduras reales. No era la primera vez que se postraría ante el cetro dorado, pero en su corazón sabía que este encuentro sería aún más decisivo. Con paso firme se dirigió hacia el trono del rey Asuero. El salón resplandecía, y los guardias se inclinaron mientras ella avanzaba. Su rostro no mostraba temor, pero dentro de sí llevaba la carga de una nación entera. El rey la miró. Había aprendido a reconocer en aquella mujer no solo la gracia de una reina, sino la sabiduría de alguien escogido para momentos cruciales. Extendió su cetro, dándole acceso, y Ester se inclinó reverente. Entonces, con lágrimas en los ojos y voz quebrada por la pasión de su ruego, se postró y clamó: «Si he hallado favor ante ti, oh rey, y si es del agrado de tus ojos, concédeme que se revoquen las cartas que Amán escribió, las cartas que ordenan la destrucción de mi pueblo en todas las provincias. ¿Cómo podré yo soportar ver el mal que sobrevendrá a mi gente? ¿Cómo podré ver la destrucción de los míos?». Las palabras resonaron como un trueno en la sala. El rey escuchó en silencio, y sus ojos se endurecieron. Había eliminado al traidor, pero sabía que la ley de su reino no podía ser anulada. Sin embargo, Asuero era un rey que comprendía la fidelidad, y la devoción de Ester lo había conquistado más que todas las riquezas de Persia. Entonces, con voz firme, habló: «Vosotros, Ester y Mardoqueo, escriban en mi nombre lo que os parezca bien acerca de los judíos, y selladlo con el anillo real. Porque lo que está escrito en nombre del rey y sellado con su anillo no puede ser revocado». Un rayo de esperanza atravesó las tinieblas. Ahora estaba en sus manos levantar un nuevo decreto, uno que equilibrara la balanza. Mardoqueo, el hombre que había sido despreciado y condenado, ahora vestía las ropas reales y llevaba sobre su dedo el anillo del rey. La ironía del destino era perfecta. El mismo judío que había sido señalado para morir se convertía en el segundo hombre más poderoso del imperio. De inmediato, escribas fueron convocados. Plumas, tinta y pergaminos llenaron las mesas del palacio. Bajo las órdenes de Ester y Mardoqueo, se redactó un edicto que recorrería las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. El decreto proclamaba que, en el día señalado para la destrucción, los judíos tenían derecho a defenderse, a levantarse contra cualquiera que los atacara, y a destruir a todo enemigo que se levantara contra ellos. La urgencia era palpable. Mensajeros montaron caballos veloces, escogidos de las caballerizas reales, y salieron apresurados para llevar la noticia a cada rincón del vasto imperio. El sonido de los cascos golpeando la tierra se convirtió en símbolo de esperanza. Allí donde llegaban, los judíos, que antes habían temblado de miedo, ahora se fortalecían. Las calles de Susa, que habían estado en luto, se llenaron de júbilo. Donde había llanto, hubo risas. Donde había temor,
Hubo cantos de victoria anticipada. Los rostros que días antes habían sido cubiertos de polvo en señal de duelo, ahora resplandecían con alegría. Y algo aún más sorprendente sucedió. Multitudes de los pueblos que habitaban en Persia comenzaron a acercarse a los judíos, declarando su deseo de unirse a ellos, pues el temor del Dios de Israel se había extendido por todo el reino. Mientras tanto, Mardoqueo salió del palacio vestido con atuendo real, lino fino blanco y azul, una gran corona de oro y un manto de púrpura. Al verlo, la multitud estalló en aclamaciones. La transformación era evidente. El hombre que una vez se sentó a la puerta como un humilde servidor, ahora caminaba en honor, exaltado por el mismo rey. Pero aunque la esperanza había renacido, el peligro aún no había pasado. La fecha del decreto seguía marcada en el calendario. Los enemigos de Israel, aquellos que se habían llenado de odio, aún esperaban el día en que podrían levantar sus armas. Y aunque el nuevo edicto permitía a los judíos defenderse, la batalla todavía estaba por venir. Esther sabía que los días siguientes serían decisivos. El rugido del imperio se preparaba para un choque inevitable. La tensión crecía como una tormenta que se acerca, oscureciendo los cielos. En las casas judías, las familias se reunían para orar. Los padres instruían a sus hijos en la fe, y los ancianos recordaban las promesas del Dios que nunca abandona a los suyos. Era un tiempo de preparación, un tiempo de resistencia, un tiempo de confiar en que aquel que los había librado hasta ahora no los dejaría en el día de la batalla. El día señalado se acercaba con la fuerza de un destino inevitable. En cada provincia del vasto imperio persa, el murmullo de preparación se mezclaba con el sonido metálico de las armas que se afilaban, con el crujir de las lanzas que se acomodaban en manos temblorosas y con los pasos decididos de hombres y mujeres que se alistaban para resistir. El decreto escrito por Amán aún brillaba en los registros del reino, pero el nuevo edicto firmado por el rey y sellado por Mardoqueo había encendido una llama de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo judío no era un grupo indefenso condenado al silencio, sino un ejército de fe, dispuesto a luchar por su supervivencia. En la ciudad de Susa, los días se cargaban de tensión. El mercado continuaba con su bullicio habitual, pero detrás de cada sonrisa se escondía la incertidumbre. Algunos miraban con desdén a los judíos, como enemigos a los que esperaban derrotar en el día fijado. Otros, sin embargo, los observaban con un respeto silencioso, sabiendo que su Dios era un Dios que respondía, un Dios que había volteado decretos imposibles y humillado a los orgullosos. Las familias judías se reunían en sus hogares, oraban con fervor, compartían palabras de ánimo y se preparaban para defenderse. Nadie quería la guerra, pero todos comprendían que no había otra salida. Esther, desde el palacio, contemplaba la ciudad desde lo alto de las terrazas reales. El viento agitaba sus vestiduras mientras miraba hacia el horizonte, como si pudiera ver más allá de las murallas, hasta alcanzar las aldeas y provincias donde su pueblo esperaba. Sabía que miles de corazones latían al unísono con el suyo, esperando el día en que el destino se cumpliría. Su oración era silenciosa, pero ardía como fuego. Que la mano de Dios no se apartara, que la victoria viniera no por la espada de los hombres, sino por la justicia del cielo. Mardoqueo, por su parte, recorría las calles de Susa vestido con el ropaje de autoridad que el rey le había dado. Su presencia inspiraba confianza. Ya no era un hombre sentado en la puerta real, sino un líder reconocido por todo el pueblo. Bajo su guía, los judíos se organizaron, fortalecieron sus defensas y animaron a las familias más débiles. El miedo comenzó a transformarse en valor, y el silencio en cantos de esperanza. El rugido de un pueblo que había sido oprimido por generaciones empezaba a levantarse. Llegó entonces el amanecer del día señalado. Los rayos del sol iluminaron la capital como si fueran antorchas encendidas en el cielo. Los enemigos despertaron con ansias de violencia, seguros de que aquella jornada sería su triunfo.
Se armaron con espadas y lanzas, convencidos de que borrarían de la tierra la memoria de los judíos. Pero al recorrer las calles, descubrieron algo inesperado. No encontraron un pueblo temeroso, sino hombres firmes, mujeres valientes y jóvenes decididos, todos listos para defender lo que amaban. En las casas judías se escuchaban palabras de aliento, en los patios resonaban oraciones, y en las calles se veían columnas de hombres preparados para resistir. La tensión era insoportable. Era como si todo el imperio contuviera la respiración, esperando el choque de dos destinos opuestos. El rugido de las multitudes comenzó a crecer. Los enemigos se lanzaron con furia, pero encontraron una resistencia que nunca habían imaginado. El decreto real les había dado autoridad para atacar, pero el nuevo edicto les otorgaba a los judíos el derecho de defenderse. Y ese derecho se convirtió en un muro impenetrable. Las espadas chocaron, los gritos llenaron el aire, y las calles de Susa se transformaron en escenario de una lucha sin igual. El pueblo judío, fortalecido por la fe y por la esperanza de la justicia divina, luchaba no solo con las armas de hierro, sino con un valor que provenía del cielo. Cada golpe era acompañado por la certeza de que Dios estaba con ellos. Sus enemigos, aunque numerosos, comenzaron a retroceder al ver que su furia no podía quebrar la determinación de aquellos que luchaban por sus vidas. Los nobles persas que odiaban a los judíos también se levantaron aquel día, convencidos de que su rango y su poder los harían vencedores. Sin embargo, uno a uno fueron cayendo, sorprendidos por la fuerza inesperada de aquellos a quienes habían despreciado. La mano del Señor se hacía sentir en cada rincón de la batalla. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, Ester aguardaba con el corazón agitado. Aunque no estaba en el campo de batalla, cada sonido, cada rumor, cada noticia que llegaba golpeaba su alma como si estuviera allí, luchando con su pueblo. Sabía que esa jornada no era solo una lucha física, sino un enfrentamiento entre el odio de los hombres y la voluntad del Dios eterno. La batalla en Susa se intensificaba. Los enemigos caían uno tras otro, pero la victoria aún no estaba asegurada. El sol avanzaba en su curso, y las horas parecían interminables. El sudor cubría los rostros de los guerreros, la sangre manchaba las calles, y el clamor de los combatientes se elevaba como un rugido ensordecedor. Era una jornada que marcaría la historia para siempre. En otras provincias, la misma escena se repetía. Desde las montañas de Media hasta las costas del Mediterráneo, los enemigos de Israel se levantaban, y en cada lugar los judíos, fortalecidos por el nuevo edicto, se defendían con valentía. En todas partes, la noticia se repetía. Los que esperaban la derrota del pueblo judío caían sorprendidos ante su fuerza. El temor del nombre de Israel se extendía aún más, y el Dios de los cielos era reconocido incluso por quienes antes lo despreciaban. El día avanzaba, y aunque muchos enemigos habían caído, la lucha no había terminado. Aún quedaban grupos de opositores que se resistían. Aún había ciudades donde el clamor de la batalla se escuchaba en cada esquina. Era un día largo, un día pesado, un día que probaba la fe y el coraje de cada hombre y mujer. Ester sabía que el desenlace aún estaba por llegar. No podía cantar victoria antes de tiempo, porque hasta el último aliento, su pueblo debía resistir. Miró al cielo y en silencio elevó una plegaria. Que aquel día terminara en vida y no en muerte, en libertad y no en esclavitud, en victoria y no en derrota. Y mientras el sol seguía su camino en lo alto del firmamento, la batalla continuaba, con el rugido de los hombres, con el choque de las espadas, con el eco de los pasos que marcaban el destino de una nación. El día aún no había concluido, y el resultado definitivo seguía suspendido en el aire, como una balanza que aún no se inclina, como una llama que sigue ardiendo en medio de la oscuridad. El sol avanzaba lentamente en el cielo, bañando con su luz dorada las murallas de Susa, pero aquella claridad parecía en contraste con la oscuridad de la batalla que rugía en sus calles.
Los clamores de guerra resonaban como truenos, los golpes de las espadas como relámpagos, y el pueblo judío luchaba con un fervor que nadie en el imperio había imaginado. Cada calle se convertía en un campo de defensa, cada esquina en una fortaleza improvisada. El aire estaba cargado de polvo, sudor y sangre, pero también de una fuerza invisible, una determinación que no provenía de la carne, sino de lo alto. Los enemigos, confiados al inicio en su número y en la brutalidad de su odio, comenzaron a notar cómo su seguridad se desmoronaba. Esperaban hallar un pueblo indefenso, pero en lugar de eso se toparon con hombres firmes, mujeres valientes y ancianos decididos que se unían en una misma causa. El rugido de los judíos no era solo el grito de la supervivencia, sino la proclamación de que Dios estaba con ellos. Cada vez que un enemigo caía, el rumor se extendía de que la mano del Altísimo estaba protegiendo a los suyos, y este temor debilitaba a los adversarios antes incluso de que la espada los alcanzara. En medio del combate, Mardoqueo se mantenía cerca de los líderes de su pueblo, animándolos, dirigiendo las defensas y recordándolos que el decreto no era licencia para la venganza, sino para resistir. Sus palabras eran firmes, llenas de autoridad, pero también impregnadas de la humildad de quien había visto cómo la suerte de una nación podía cambiar en un instante por la intervención de Dios. Muchos lo miraban como a un general en batalla, pero sabían que él mismo reconocía que el verdadero capitán de esa lucha era el Señor de los ejércitos. El sonido de caballos resonó en las avenidas principales de Susa, mensajeros corriendo de un lado a otro llevando noticias de las provincias. Desde Media, desde Babilonia, desde las tierras más alejadas del imperio, llegaban informes de que la misma escena se repetía. Los enemigos de los judíos caían en cada ciudad, y el temor del nombre de Israel se extendía como un fuego que no podía ser apagado. Algunos pueblos incluso desistieron de luchar, comprendiendo que el brazo de los judíos no se movía por simple fuerza humana, sino por mandato divino. Mientras tanto, Ester permanecía en el palacio, su rostro encendido por la tensión, sus labios moviéndose en oración constante. Ella sabía que la corona que llevaba no la separaba de la angustia de su pueblo. Al contrario, la unía aún más al destino de cada familia que luchaba fuera de las murallas. Caminaba de un extremo a otro en sus aposentos, esperando noticias. Cada sonido en la distancia la hacía detenerse. Cada rumor que llegaba agitaba su espíritu. Pero en medio de la ansiedad, su fe se mantenía firme. Había aprendido que el Dios de Israel nunca duerme, y que aún en las horas más oscuras, su plan sigue avanzando. Las batallas se extendieron hasta el mediodía. Los enemigos, que al principio habían llenado las calles con gritos de guerra, comenzaron a retroceder. En Susa, nobles persas que habían apoyado el plan de Amán intentaron organizarse para dar el golpe definitivo, pero fueron descubiertos, y uno tras otro cayeron frente a la determinación de los judíos. Sus nombres, que antes representaban poder y arrogancia, se convirtieron en ceniza ante la justicia. El pueblo, al ver caer a sus adversarios más temidos, cobró nuevo ánimo, y sus voces se elevaron como un coro de victoria anticipada. Sin embargo, la lucha aún no había concluido. La magnitud del imperio significaba que en muchos rincones todavía quedaban enemigos dispuestos a cumplir el decreto inicial, convencidos de que podían torcer el destino. El rugido de la guerra seguía sonando en provincias lejanas, y los mensajeros continuaban llegando al palacio, trayendo informes mezclados de victoria y resistencia. Era como si el corazón de Persia latiera con fuerza en dos direcciones: la del odio que no se resignaba a morir, y la de la esperanza que se levantaba invencible. En medio de ese clima, una pregunta comenzó a surgir entre los judíos. ¿Sería suficiente con un solo día de defensa? El decreto de Mardoqueo les había otorgado autoridad para resistir, pero las sombras del imperio eran largas, y la maldad de sus enemigos parecía inagotable. Algunos clamaban por prolongar el tiempo de resistencia,
sabiendo que la amenaza aún no había sido completamente apagada. Y ese clamor empezó a llegar a los oídos de la reina Esther. La reina se inclinó en oración, pidiendo sabiduría, porque sabía que cualquier decisión que tomara tendría repercusiones no solo en Susa, sino en todas las provincias. Su corazón estaba dividido entre el deseo de proteger a su pueblo y la certeza de que cada jornada de guerra significaba más sufrimiento, más dolor, más vidas en riesgo. Pero en medio de esa tensión, algo ardía en su espíritu. El convencimiento de que no había llegado tan lejos para detenerse a la mitad de la victoria. El sol continuaba su ascenso en los cielos, y la batalla, aunque inclinándose a favor de los judíos, aún no estaba completamente resuelta. La tensión seguía palpitando en cada calle, en cada provincia, en cada hogar. Los enemigos que quedaban se aferraban con uñas y dientes a su odio, y aunque veían caer a los suyos, no abandonaban la lucha. El choque de espadas seguía resonando, el polvo de la guerra aún cubría el aire, y la incertidumbre no permitía a nadie cantar victoria definitiva. Así, en el corazón del imperio, mientras la luz del día avanzaba, el destino del pueblo judío seguía escribiéndose con cada golpe, con cada oración, con cada decisión que se tomaba. Era un día que aún no había llegado a su final. Un día en que la valentía de Esther, la fe de Mardoqueo y la resistencia de todo un pueblo eran probadas en el crisol de la historia. Y aunque la balanza parecía inclinarse, el desenlace aún permanecía suspendido, como una página abierta que esperaba ser completada. Cuando el edicto del rey llegó a oídos de todos, un aire de justicia se respiró en cada rincón del vasto imperio persa. Los judíos, que antes habían temblado de miedo por la amenaza de aniquilación, ahora se llenaban de esperanza y valor, porque sabían que la mano de Dios había intervenido en su favor, y que la reina Esther había sido el instrumento valiente que había cambiado el curso de la historia. En cada provincia, en cada ciudad, los judíos se preparaban, no para atacar sin razón, sino para defender sus vidas, sus familias y su identidad. Los pergaminos del nuevo decreto fueron leídos en las plazas y mercados, y el temor de Dios cayó sobre los pueblos vecinos. Muchos comenzaron a respetar y admirar al pueblo judío, reconociendo que había una fuerza más grande que protegía sus vidas. Llegó el día señalado, aquel que los enemigos habían esperado para destruirlos. Pero en vez de encontrar a un pueblo indefenso, se toparon con hombres y mujeres listos para resistir. Y con el respaldo del mismo rey, que antes había sido engañado por Amán. Así, las calles que habían sido imaginadas como escenarios de llanto, se convirtieron en lugares de victoria y júbilo. Los judíos derrotaron a todos aquellos que se levantaron contra ellos, y aunque tuvieron la oportunidad de tomar los bienes de sus enemigos, eligieron no hacerlo, demostrando que su lucha no era por riquezas ni por venganza, sino por justicia y preservación. En la fortaleza de Susa la batalla fue más intensa, y allí los judíos también vencieron con firmeza. Incluso los 10 hijos de Amán cayeron en aquel día, y su derrota fue la confirmación de que el mal no prevalece frente a la fidelidad y la justicia de Dios. Cuando la noticia llegó al rey Asuero, él preguntó a Esther si deseaba algo más, y con la sabiduría que la caracterizaba, ella pidió que se permitiera a los judíos defenderse también al día siguiente en la ciudad de Susa, y así fue. Y nuevamente prevalecieron, asegurando que ningún enemigo volviera a amenazarlos. Tras esos días de lucha, la calma retornó. Los hogares se llenaron de risas y cantos. Los niños volvieron a correr libres por las calles, y los ancianos levantaban sus manos al cielo agradeciendo la misericordia del Señor. Fue entonces cuando los judíos establecieron una celebración especial, no solo para ellos, sino para las generaciones venideras. Una fiesta que recordaría por siempre la grandeza de lo ocurrido. Esa fiesta fue llamada Purim, en memoria del sorteo que Amán había hecho para decidir el día de la destrucción, pero que Dios transformó en día de salvación. En Purim se enviaban regalos de comida, se compartía con los necesitados.
y se proclamaba la alegría de haber pasado de la tristeza a la victoria. Cada año,